Mi nombre es Valeria Amable, soy médica veterinaria, especialista en bacteriología clínica y profesora adjunta de la Cátedra de Microbiología de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la UNE. Dentro del módulo de intensificación práctica vamos a ver el tema toma y remisión de muestras para el laboratorio de microbiología. Hay temas que son comunes a ambas orientaciones, tanto a opción de clínica de grandes animales como la opción de clínica de pequeños animales. Y hay cuestiones puntuales que vamos a ir viendo por separado. El temario de hoy incluye no solo las fases de análisis de una muestra, que son la fase preanalítica, la fase analítica y la fase postanalítica, sino que también vamos a hacer un breve recordatorio de lo que es la microbiota normal en los animales domésticos y vamos a ver una primera aproximación a la resistencia a antimicrobianos de las bacterias. La microbiota normal o microbioma. El feto es completamente estéril, pero una vez que nace va adquiriendo determinados microorganismos. Estos microorganismos están condicionados tanto por la especie del animal, la técnica de nacimiento, si atravesó o no el canal de parto, si fue por cesárea, el amamantamiento. Muchos microorganismos van colonizando las mucosas a través de la vía digestiva, a través de la vía cutánea, de las mucosas, y esta microbiota va variando con la edad del individuo y con el ambiente al que tiene contacto. Los cuerpos de los animales son muy propicios, ¿sí?, para la colonización, porque le proveen a la bacteria nutrientes, factores de crecimiento, un pH óptimo, temperatura constante, y la colonización se va produciendo en todos los ámbitos, piel y mucosas, también en el intestino. Pero hay algunas superficies que quedan, hay algunas superficies que se consideran estériles. Por ejemplo, líquido cefalorraquídeo, líquido pericárdico, sangre. Estos compartimentos se consideran estériles. En su mayoría la microbiota está constituida por bacterias, pero también existen algunas levaduras, algunos virus y muy pocos protozoarios. En relación a la clasificación, distinguimos dos tipos de microorganismos, flora transitoria y flora residente. Cuando hablamos de flora residente nos referimos a microorganismos que, aparte de vivir en el animal, son capaces de multiplicarse en él. Están perfectamente adaptados a las condiciones ecológicas de la zona, son capaces de establecerse y colonizar en determinados nichos ecológicos, manteniéndose un nivel estable. Esos son los residentes. Los transeúntes se hallan libres en la superficie de la piel y de las mucosas o están fijos a determinados residuos de alimento. Prácticamente son incapaces de multiplicarse y al no encontrar un nicho ecológico en condiciones normales son eliminados por los mecanismos defensivos del hospedador. Sin embargo, esta situación es relativa y las bacterias libres o transeúntes pueden fijarse y colonizar temporalmente en estos ecosistemas alterados. Vamos a ver un poco de la microbiota normal de los animales domésticos, haciendo generalidades, ¿sí? Por ejemplo, en caninos encontramos en vaginas algunas enterobacterias, algunas levaduras como cándida, pero por sobre todas las cosas lo que más abunda son lactobacilos. Estos lactobacilos tienen la característica de que producen residuos lácticos que acidifican el pH de la vagina, impidiendo que otras bacterias colonicen. Las enterobacterias, en líneas generales, vienen del tracto digestivo, por su cercanía. En piel, la mayoría de los microorganismos que encontramos son cocos gram positivos, como estáfilos, estreptos, algunos micrococcus, pero también otros microorganismos gram positivos como Corynebacterium, ¿sí?, y algunas levaduras como Malassezia. Podemos encontrar microorganismos gram negativos como enterobacterias, pero se consideran flora transeúnte y no residente. En la boca, esto es muy importante aclarar, ¿qué microbiota encontramos en la boca de los animales domésticos? ¿Por qué es importante? Porque muchas veces nos encontramos con la pregunta de pediatras acerca de alguna mordedura de algún animal y que los orienten con qué tipo de microorganismo deberían enfrentarse la terapéutica antimicrobiana apropiada. Entonces,
Para felinos abundan las pasteurelas y las bacterias anaeróbicas. Para los caninos, la mayoría son bacterias anaeróbicas, bacteroides, organismos filamentosos, Corynebacterium y espiroquetas. En la nariz encontramos mayormente cocos gram positivos como Staphylococcus y Streptococcus. Y en el intestino encontramos mayormente bacilos gram negativos de la familia Enterobacteriaceae, organismos fusiformes, Clostridium, que son agentes anaeróbicos, bacteroides y Enterococcus faecalis. ¿Qué pasa en grandes? Recuerden que todo esto es muy variable de acuerdo a la zona. En grandes animales, en vagina, encontramos también lo mismo, algunas enterobacterias procedentes del tracto digestivo, algunas levaduras como cándidas, con un crecimiento regulado. Pero por sobre todas las cosas volvemos a encontrar al lactobacillus. En la boca, en los bovinos, no predominan la flora anaeróbica, sino que predominan actinomycetes, que son organismos microerófilos, organismos filamentosos, Corynebacterium y algunas bacterias anaeróbicas. En piel vuelven a estar preponderantemente los organismos gram positivos como estáfilos y estreptos. En nariz tenemos estáfilos y estreptos. En el rumen, que es una cuba de fermentación, encontramos muchísimas bacterias, muchísimos hongos y muchísimos protozoarios. De las bacterias, las más importantes son algunas selenomonas, capaces de degradar la amilosa y la amilopectina, selenomonas, ruminococcus, bacteroides y Clostridium. Y en el intestino, enterobacterias, o sea, bacterias gram negativas de la familia Enterobacteriaceae, algunos organismos fusiformes, Clostridium, bacteroides, Enterococcus. Y en ubres, ¿sí?, en las mamas de las vacas, encontramos por sobre todo Staphylococcus coagulasa negativos y algunos estreptococos. Muy bien, una infección no es solamente la presencia de un microorganismo en un organismo hospedador, sino que esta presencia se pone en evidencia y ese germen produce una respuesta visible. A eso le llamamos una infección. Cuando un microorganismo es capaz de producir una infección se denomina patógeno y al poder con el que esa bacteria ataca la llamamos virulencia. Un tratamiento efectivo en una patología bacteriana debería tomar en cuenta al antibiótico, al huésped y a la bacteria. El antibiótico tiene una doble relación con el huésped. Por un lado, el antibiótico puede resultar tóxico al huésped y por el otro lado, la farmacología y la farmacocinética del antibiótico en el huésped. El huésped y la bacteria guardan una relación entre infección e inmunidad, entre un equilibrio, ¿sí?, bacteria-huésped, y la bacteria con el antibiótico se relaciona gracias a la resistencia o sensibilidad que esa bacteria pueda ofrecer al antibiótico. Las fases del laboratorio. Las pruebas microbiológicas complementan el juicio crítico, ¿sí?, mejoran la capacidad del médico para seleccionar fármacos antimicrobianos específicos y en última instancia mejoran la atención del paciente mediante la detección e identificación de los agentes etiológicos. Una premisa fundamental es que cuantas más muestras manden al laboratorio y cuanto mayor sea el conocimiento que ustedes vayan adquiriendo, mejor va a ser la posibilidad de acertar un diagnóstico presuntivo. Y esto, si ustedes le suman el conocimiento de los perfiles de sensibilidad de las bacterias que van manejando, hacen de ustedes unos mejores clínicos. Las fases en el diagnóstico de laboratorio son 3. Fase preanalítica, analítica y postanalítica. La fase preanalítica, que incluye recolección de muestras, transporte de muestras, rotulado y protocolo, rechazo de muestras, tiene mucho que ver con ustedes como clínicos. Depende enteramente de los conocimientos que ustedes posean y del criterio que utilicen. Tengan muy en cuenta que cualquier resultado generado por el laboratorio siempre va a estar limitado por la calidad de la muestra y las condiciones en las que fueron remitidas. ¿Qué quiere decir esto? Que si ustedes envían una muestra de pésima calidad, el laboratorio remite un informe de pésima calidad. ¿Cuál es la importancia de la toma de muestras? Bueno,
como ya dijimos, una muestra mal tomada puede ser motivo de confusión al momento de aislar al agente etiológico. La recuperación de gérmenes contaminantes puede conducir a un diagnóstico microbiológico equivocado y, en consecuencia, a la instalación de una terapia incorrecta, que en algunos casos puede agravar incluso el cuadro clínico del paciente. Por otro lado, hay que tener en cuenta, como ya dijimos al principio, que la piel y todas las superficies de las mucosas están normalmente colonizados por una flora habitual. Sin embargo, con frecuencia, estas superficies pueden adquirir una flora transitoria o incluso ser colonizadas por patógenos provenientes del medio ambiente. En consecuencia, se deben emplear procedimientos especiales que permitan distinguir los verdaderos microorganismos implicados en un proceso infeccioso de aquellos que son provenientes de la flora saprófita o colonizadores anormales, ¿sí?, que no están causando una infección. Dentro de la fase preanalítica, de la toma de muestras clínicas, hay algo que tenemos que considerar. Para que una muestra pueda ser considerada representativa de la infección, podría tener diferentes orígenes. Y los clasificamos en dos grandes grupos. Hay áreas normalmente estériles. ¿Se acuerdan cuando decíamos hoy había lugares que no contenían microorganismos? Son aquellas que por lo general no presentan ninguna bacteria. Sangre, orina renal, ¿sí?, no la orina que ya atraviesa el conducto, sino la orina renal, líquido cefalorraquídeo, líquido sinovial, líquido peritoneal, líquido torácico, ¿sí? En estos lugares, cualquier microorganismo aislado tiene valor diagnóstico, ¿sí? En la figura que vemos en la imagen, estaría representado por los puntos verdes, aquí, por los puntos verdes que tienen un origen cerrado, ¿ven? No tienen contacto con el exterior. Y después tenemos áreas normalmente colonizadas, ¿sí?, por microorganismos. Son los que tienen una microbiota normal, nativa, como es el tracto respiratorio, el digestivo, el genital, el urinario bajo y la piel. La obtención de microorganismos, en este caso, deberá evaluarse en relación con la microbiota normal de esos sitios anatómicos en particular. Este es el caso, por ejemplo, de fístulas, ¿sí?, el endocervix, y en este caso, que es el caso de la piel y conjuntivas, la flora, la microbiota normal, que son las poliptidas azules, y la microbiota que está formando la infección están prácticamente mezclados. Y en este caso se hacen indispensables tomar medidas de asepsia y desinfección de la zona. Las muestras siempre deben recolectarse del sitio real de la infección, ¿sí?, con un mínimo de la contaminación de los tejidos u órganos o secreciones adyacentes. Y deben ser transportadas al laboratorio lo antes posible. Se debe tener mucho cuidado al usar una técnica aséptica al recolectar muestras para reducir la cantidad y la probabilidad de contaminación. Para todas las muestras obtenidas mediante biopsia o aspiración con aguja fina, la descontaminación de la piel con antisépticos debe llevarse a cabo como si fuera una cirugía, ¿sí? Recuerden que están vulnerando una barrera primaria como es la piel. Entonces, el antiséptico tiene que abordar toda la superficie que ustedes van a penetrar con la aguja para evitar que la flora normal ingrese a un sitio normalmente estéril y de esa manera evitar una iatrogenia. Requisitos de toma de muestra. Las muestras deben tomarse antes de administrar antibióticos o después de 5 días de suspendido su administración. Esto tiene algunas excepciones. Si bien es cierto que lo tengo que tomar antes de administrar antibióticos, si tengo un paciente recidivante al que ya lo estoy tratando con antibióticos y no presenta ninguna mejoría, podría ser que ese microorganismo fuera resistente al antibiótico y por ende me va a desarrollar igual en la placa cuando lo siembre. Entonces, no siempre 5 días de suspendida la administración, sobre todo si el paciente corre riesgo vital. Hay que elegir el sitio más probable de hallazgo del microorganismo, ¿sí?, y en los periodos más agudos de la enfermedad. Es decir, si tengo una posible bacteria renal como es una leptospira, tendría que tomar la muestra
en fase de leptospiuria, ¿sí? Cuando la leptospira está en orina, y no en fase de leptospiremia, donde voy a encontrar la leptospira en sangre y no en orina. Si vamos a hablar de una necropsia, la muestra debe tomarse inmediatamente después de la muerte del animal. Si pasan 24 horas de la muerte del animal, esa muestra ya no sirve para nada. Tengo que enviar la cantidad suficiente del material y si voy a tomar más de una muestra, por más que sea del mismo material, cada muestra debe ir por separado. Esa muestra debe llegar cuanto antes al laboratorio y debe estar acompañado de los datos clínicos de necropsia o los protocolos clínicos y datos propios del material remitido. ¿Cuáles son los datos del protocolo? Los protocolos tienen datos mínimos como son especie, raza, sexo, edad. Todo esto contextualiza al paciente, el nombre o una identificación, la caravana del paciente, de dónde viene. Es importante saber de dónde viene porque hay determinadas infecciones que son típicas de lugares. Entonces, el lugar de procedencia en este caso es importante. Día y hora de la recolección simplemente es para saber si pasó demasiado tiempo desde el momento en que tomaron la muestra. Esto es muy importante, el diagnóstico presuntivo. No se vale el no tengo ni idea de lo que estoy buscando, porque si ustedes como clínico no tienen ni idea de lo que están buscando, yo como bacterióloga menos. Entonces necesito que me orienten, ¿qué podría ser? ¿Qué bacteria están buscando? Y en base a eso podemos diagramar un protocolo de seguimiento. Tiene que tener los datos del profesional actuante, que debe ser un médico veterinario. Nosotros no aceptamos muestras que provengan de productores o de propietarios o de proteccionistas, ¿sí? Tiene que haber un profesional que haya tomado la muestra. Tienen que estar los datos de si se le aplicaron o no antibióticos y si se le aplicó antibióticos, ¿qué antibióticos se le aplicó? Y si todavía no se le aplicó antibióticos, una vez que manden la muestra, ¿cuál sería el antibiótico que iría de elección a ese sitio anatómico? ¿Por qué? Porque si ustedes me orientan en qué antibiótico piensan usar, es lo que yo voy a probar en el antibiograma. Y sobre todo, tienen que solicitar estudios, ¿sí? No que me haga todo lo que usted pueda, no, díganme qué estudios solicitan, qué es lo que están queriendo, observación, cultivo y antibiograma, cultivo, antibiograma y autovacuna, qué es lo que necesitan del laboratorio. Recuerden que el laboratorio de microbiología de la facultad es de baja complejidad, por tanto hay estudios que no se realizan en el mismo. Primero, antes de tomar la muestra, lo más importante es la asepsia, la antisepsia y la desinfección. Tenemos que utilizar un excelente lavado de manos, por más que después vayamos a utilizar guantes, se lavan las manos, se colocan los guantes, hay que lavar con agua y con jabón la zona afectada y después hay que rociarlo con algún desinfectante, que puede ser alcohol iodado, iodopovidona o alcohol al 70%. Recordar que hay que dejar secar de forma natural estos antisépticos por lo menos durante 2 minutos. Como ya dijimos, muchos de los sitios a los que vamos a acceder están rodeados por microbiota normal, ¿sí? En la toma de muestra entonces podría estar confusa. Si yo tengo una infección en vejiga y atravieso uretra y perineo para tomar la muestra, ¿sí? Ya sea que sea una micción espontánea o que yo introduzca una sonda para la toma de muestra, estoy arrastrando microorganismos de la flora normal de uretra y perineo. Si tomo sangre, los sitios de contaminación podrían ser el sitio de punción, doble riesgo. Primero, corro el riesgo de notificar a un microorganismo banal como un patógeno de sangre y segundo, ustedes corren el riesgo de introducir bacterias en el torrente sanguíneo y producir iatrogenia. Cuando lo que quiero tomar es muestras de cuello uterino y endometrio, al atravesar vagina corro el riesgo, si no utilizo una buena técnica, corro el riesgo de arrastrar microorganismos. Las fístulas podrían estar contaminadas con material del tracto gastrointestinal. El oído medio, ¿sí?, que está separado del oído externo por una membrana timpánica, podría haberse contaminado en la muestra por el piel del conducto auditivo externo. Tracto respiratorio bajo,
si yo quiero tomar muestras de tracto respiratorio bajo, de nada me sirve tomar muestras nasofaríngeas, porque no son representativas. En caso de infecciones subcutáneas y heridas superficiales, corro muchísimo riesgo de arrastrar la microbiota de piel y de mucosas. Y en el caso de tracto respiratorio superior, podría ser que esté arrastrando microbiota de cavidad oral y nasofaringea. Muy bien, para la toma de muestra voy a necesitar algunos elementos. Por ejemplo, tubo de hemólisis, ¿sí?, con y sin anticoagulantes, frascos de boca ancha, de vidrio, de plástico, descartables, con tapas, estériles, ¿sí?, con y sin conservantes, hisopos estériles, portaobjetos, jeringas, hojas de bisturí, guantes. Vale recalcar que para la toma de muestra vamos a necesitar materiales estériles, ¿sí? Es muy importante esto, ya que para obtener los materiales, los recipientes que no toman contacto con la muestra deben estar limpios, pero los recipientes que van a contener la muestra sí o sí deben estar estériles, ¿sí? Limpios pueden ser los recipientes que contienen a los recipientes que contienen la muestra, serían el tercer envase. Pero nuestros recipientes primarios tienen que estar estériles, es un requisito indispensable. Por supuesto, además de los guantes, podríamos utilizar otro tipo de equipo de protección personal, EPP. El equipo de protección personal son los guantes, las antiparras, el guardapolvo, todo lo que nos proteja al momento de tomar la muestra. Hay elementos secundarios, ¿sí?, en la toma de muestras, como son los marcadores. Recuerden que cada uno de los tubos, cada una de las bolsas que mandemos tienen que estar rotulados. Cinta adhesiva, hilos, bandas elásticas, papel de diario. El papel de diario nunca en contacto con la muestra, sino para rellenar los espacios de la caja de Tergopol y que no se muevan las muestras. Sachets refrigerantes, si hay que enviarlas refrigeradas, y envases de Tergopol. Un punto muy importante en la toma de muestras clínicas es el medio de transporte. El medio de transporte que nosotros utilizamos, no medio de transporte físico, no me refiero al auto o a la combi o a la traffic. Medio de transporte me refiero al medio que se utiliza para conservar la microbiota. Cuando yo tomo una muestra por hisopado, tengo que poner ese hisopo en un medio de transporte para poder preservarla. El objetivo del medio de transporte, ¿sí?, es mantener la viabilidad de los gérmenes y evitar que la flora normal de lo animal se multiplique, se disminuya o se distorsione. Impiden la deshidratación de la muestra, impiden los cambios de pH y la autodestrucción enzimática de los gérmenes, ¿sí? Entonces, conservan a los microorganismos viables e impiden que la flora saprófita se multiplique. Este medio de Stuart, entonces, no es un medio nutritivo, ¿sí?, no tiene sustancias nutritivas, tiene sustancias buffers o tampón que evitan que haya variaciones de pH. Desde que ustedes toman la muestra hasta que llega al laboratorio de microbiología. Bueno, ahora la toma y remisión de muestras va a ser un poquito dirigida a cada una de las orientaciones. Empezamos con una de las muestras tal vez más frecuentes en el laboratorio de microbiología, que son las muestras de otitis externas en canino, ¿sí? Recuerden que el conducto auditivo externo de los caninos tiene una dirección que no es horizontal, con lo cual es muy difícil tomar la muestra sin tocar las paredes de ese conducto auditivo. Ese conducto auditivo siempre tiene mucha microbiota, generalmente malacesias, estáfilos, hay un montón de microorganismos ahí que están normalmente. Pero cuando se producen otitis externas, la toma de muestra debe realizarse a través de hisopo. Previo a ello, tiene que haber una excelente limpieza del pabellón auricular, ¿sí? Limpiamos con abundante solución fisiológica estéril, colocamos alcohol al 70 para desinfectar y limpiamos y arrastramos con gasa estéril todo el material, ¿sí? Podemos utilizar un hisopo comercial, el hisopo, el Culturet, que viene el hisopo más el medio de transporte. Hay algunos que vienen con 2 tubos. Uno de esos tubos se puede cortar y hacer una especie de hisopo oculto, ¿sí? Ese hisopo oculto o hisopo encubierto sería, colocamos el canal
colocamos el canal hueco en el oído y atravesamos con el hisopo, sin tocar ninguna de las paredes, hasta llegar al fondo del canal auricular. Esa podría ser una alternativa. Bueno, una vez que llegamos al lugar donde está la infección, tenemos que hacer movimientos de rotación y retirar el hisopo suavemente. Una vez que lo retiramos, lo colocamos en el tubo con el medio de transporte y tiene que mantenerse refrigerado. El hisopo más el medio de transporte se mantiene refrigerado hasta el momento de llevarlo al laboratorio. Y de ser posible, de la clínica al laboratorio, también refrigerado con sachet conservadores. En el caso de la conjuntiva ocular, en líneas generales las conjuntivas oculares están poco colonizadas por las lágrimas. Las lágrimas tienen muchas lisosimas, entonces es poco frecuente la cantidad de microbios que encontramos en la conjuntiva. De todos modos, antes de tomar una muestra de conjuntiva ocular, es indispensable irrigar la conjuntiva con abundante solución fisiológica estéril para arrastrar los microorganismos que no pertenezcan a la infección. La toma de muestras se realiza de la siguiente manera. Se introduce el hisopo, se rota a 360 grados y se coloca el hisopo dentro del medio de transporte y se refrigera. Esto es muy importante, ¿sí? El hisopo tiene que rotar 360 grados sobre la conjuntiva sin que toque los párpados. Y un detalle no menos importante es que el hisopo tiene que estar previamente humedecido con solución fisiológica, porque si no corremos el riesgo de lastimar la conjuntiva del animal. En caso de toma de muestra de sangre, es muy importante realizar la asepsia, la antisepsia y, de ser posible, el rasurado de la zona donde vamos a tomar la sangre. En caninos, lo más habitual es tomar sangre de la vena cefálica o de la vena yugular. Es importante tomar una buena cantidad, ya que los microorganismos que se rescatan son muy pocos, ¿sí? Y que recordar que las bacteriemias pueden ser intermitentes, es decir, que una sola toma de muestra de sangre podría dar un negativo o un falso negativo. En el caso de los caninos, entonces, vena cefálica o vena yugular. En el caso de los equinos, de la vena yugular. En el caso de los bovinos, puede ser yugular o abdominal subcutánea o de la vena coccigia. Es muy importante tomar la sangre con anticoagulantes si lo que vamos a pedir es el cultivo de microorganismos, ¿sí? Si vamos a pedir cultivo de microorganismos sanguíneos, la sangre va con anticoagulantes. Si vamos a pedir serología, va sin anticoagulantes porque se requiere el suero. Los líquidos de punción, como pueden ser líquido sinovial, líquido cefalorraquídeo, líquido sinovial o las punciones de abscesos, en líneas generales se puede enviar la jeringa la jeringa en donde se recolectó el material, desechando la aguja con la que se tomó el material, ¿sí? Desechamos la aguja y dejamos solamente la jeringa. O podríamos verterlo en contenedores plásticos estériles, como pueden ser los contenedores de orina, ¿sí? Así se reenvían los líquidos, siempre refrigerados. En este caso, sin medio de transporte. Los líquidos orgánicos, entonces, sin medio de transporte, refrigerados, y pueden ser en la misma jeringa donde se recolectaron o en frascos estériles. Para las muestras de respiratorio bajo, las muestras de pulmón, no sirven los hisopados nasales. Los hisopados nasales no tienen ninguna representación de lo que podría estar sucediendo en respiratorio bajo. Para tomar muestras de pulmón necesitamos sí o sí, tanto para pequeños como para grandes animales, hacer un lavado bronquialveolar. Si no tenemos las condiciones para hacer un lavado bronquialveolar, no tomemos muestras de nariz porque no es representativa. De hecho, yo en nariz podría tener un germen transitorio como es Klebsiella. El aislamiento de Klebsiella en pulmón es indicio de una neumonía, pero el aislamiento de Klebsiella en nariz no tiene ninguna significancia clínica.
Así que ya saben, muestras de respiratorio no manden de nariz porque no sirven. En el caso de la piel, es preferible mandar muestras de diferentes lugares, ¿sí? Si hay lesiones en varios sitios, habría que mandar muestras de varios lugares, salvo que las lesiones se vean todas iguales y entonces no sea necesario. La muestra debe ser representativo de la lesión, ¿sí? O del proceso infeccioso. Por ejemplo, si tengo una fístula, ¿sí? El material que yo pueda recoger del lado de afuera de la fístula no tiene ninguna validez porque va a estar contaminado con la microbiota normal de la piel. Si tengo una fístula, tendré que higienizar la zona e introducir un hisopo a través de la fístula para tratar de arrastrar el material que está adentro de la fístula. Para llevar a cabo la toma de muestra hay que limpiar la zona, ¿sí? Con abundante solución fisiológica estéril a efectos de eliminar costras, detritus celulares y secreciones purulentas. Tengo que eliminar todo esto que es material de descarte. Una vez que esté limpia la herida, recién ahí voy a tomar la muestra, ya sea por hisopo o por punción. Las biopsias podrían ser necesarias cuando hablamos de una lesión crónica, de heridas crónicas o de quemaduras, ¿sí? Y deben enviarse en frascos colectores estériles, estos de origen comercial. Si las pústulas son demasiado pequeñas para punzarlas y absorber el material con la jeringa, lo que debo hacer es lo siguiente: limpieza, antisepsia, desinfección, limpio la zona, hago antisepsia con alcohol 70 o iodopovidona, dejo secar 2 minutos, con una aguja estéril rompo una de las pústulas y con un hisopo absorbo el material de esa pústula. Ese hisopo va a medio de transporte, refrigerado y se envía al laboratorio. En el caso de, esto ya es para grandes animales, en el caso de sospecha de mastitis, se pueden colectar muestras de 1/4 o de los 4/4, siempre teniendo en cuenta que si voy a tomar muestras de los 4/4, enviar 4 frascos diferentes. La toma de muestra primero requiere de la limpieza y desinfección del pezón, como vemos aquí, ¿sí? Se realiza la limpieza y desinfección primero. La recolección de la muestra de leche se hace por chorro medio. ¿Qué significa esto? Que se descartan los primeros mililitros, ¿sí? Porque el conducto galactóforo está muy poblado con microbiota normal en los primeros centímetros. Entonces, descartamos los primeros mililitros y recién después tomamos las muestras. Como dijimos, la muestra puede ser tomada de 1/4 si tengo 1/4 de infectado o de los 4 si sospecho una mastitis de todos los cuartos. En este caso, en el caso de la leche, el pedido tiene que ser cultivo, antibiograma y recuento, ¿sí? En el caso de la leche, como se espera encontrar microorganismos en la leche, ninguna leche es estéril, necesito hacer un recuento, ¿sí? Se hace un pedido entonces de siembra cuantitativa. Necesito pedir recuento en el caso de la leche. En el caso de orina, la orina nunca debe ser colectada del piso. Y esto parece una obviedad, pero ustedes no van a creer la cantidad de clínicos que envían muestras colectadas del piso. Hay 2 formas, ¿sí? Siempre hay más de 2 formas, pero hay 2 formas principales de tomar la muestra. La ideal es por cistocentesis, ¿sí? La ideal es por punción de vejiga. Sin embargo, si uno no quiere hacer punción de vejiga, podríamos colectar orina al acecho. ¿Qué significa el acecho? Que tengo que esperar que el animal miccione para tomar la muestra. Siempre recordando que debo descartar los primeros mililitros y tomar los siguientes. O sea que tengo que estar al acecho, pero con el vasito preparado, lejos del animal, hasta que elimine los primeros mililitros, ¿sí? Otra alternativa es el sondaje. Está bastante desaconsejado el sondaje. Si ustedes piensan que ustedes tienen una microbiota normal en uretra y la sonda va a ir atravesando toda esa uretra colonizada y va a llegar a la vejiga, que es un lugar donde no debería haber microorganismos, estamos introduciendo gérmenes a la vejiga. En líneas generales, el sondaje para toma de muestra en bacteriología está desaconsejado.
¿sí? Esta muestra es otra muestra que debe ser cuantitativa. En este caso debo pedir recuento de colonias, ¿sí? ¿Por qué? Porque la orina, por micción espontánea, por chorro medio, siempre va a tener gérmenes. Entonces, cuando yo recibo la muestra, depende de cómo la tomaron ustedes. Si la tomaron por vejiga, la doy por estéril, pero si la tomaron a través de micción espontánea, tengo que tener al menos 10 a la 3 unidades formadoras de colonias por mililitros, ¿sí? Para considerar que esa muestra es positiva, que ese urocultivo es positivo. La muestra de orina en grandes animales se hace de la misma manera, puede hacerse por citocentesis o puede hacerse por micción espontánea, chorro medio, siempre descartando los primeros mililitros. Es muy importante colectarlo en frascos estériles, como los que vienen comercialmente, y rotular cada uno de los frascos con la hora en la que se tomó y la técnica de recolección de orina. Es muy importante también mantener la orina refrigerada hasta que llegue al laboratorio. La orina no va en medio de transportes, va en estos frascos colectores estériles, pero refrigerada. Vamos a hablar de una patología muy frecuente en equinos, que es la adenitis papera o moquillo equino. La toma de muestras ideal, ¿sí?, es el absceso que se forma, pero antes de que ese absceso drene, ¿sí? Como vemos acá, lo ideal sería por punción del absceso. Una muestra no ideal sería la fistulización de ese absceso. Cuando ya se genera una fístula, recuerden que inmediatamente se van a empezar a colonizar por otros microorganismos sobreagregados. Y la muestra que es menos recomendable y que prácticamente no sirve para absolutamente nada es la muestra de las secreciones nasales, ¿sí? Por más que esté saliendo secreción nasal mucopurulenta a través del hollar, no es una muestra significativa para adenitis papera o moquillo equino. Sobre todo si recordamos que esta patología está dada por un estreptococos y los estreptococos son muy débiles, ¿sí? Son los primeros que se me van a morir en una muestra, son los más difíciles de rescatar. Voy a rescatar todos los otros microorganismos menos al estrepto que estoy queriendo hallar. Cuando hablamos de necropsias, tenemos que hay una cuestión que es fundamental. Si pasaron más de 24 horas de que el animal murió, no tomen muestras, ya no son representativas de nada. ¿Por qué? Porque todos los microorganismos que estaban en el intestino tiene una barrera muy poderosa que impide que esos microorganismos atraviesen hasta la sangre. Ni bien se muere el animal, estas barreras bajan y estos microorganismos pasan a sangre y empiezan a circular a órganos vecinos. Quiere decir que si pasa más de 24 horas, yo podría encontrar una Escherichia coli en el hígado que no sea la que esté causando la enfermedad, sino que simplemente haya colonizado por el tiempo que dejamos pasar. Para realizar la toma de muestras clínicas de necropsia, es muy importante que tengamos un doble juego de material, de instrumental. Un material con el que vamos a abrir al animal y vamos a acceder a través de tejidos contaminados, y otro juego completamente estéril con el que vamos a recolectar las muestras. Si tengo muestras de abscesos, ¿sí?, como es este caso, no manden la mitad de un absceso, manden un absceso completo para que yo pueda tener acceso a él en el laboratorio, ¿sí? Yo voy a flamear toda la superficie y en condiciones estériles voy a cortar el absceso para que drene y de esa manera recuperar el material. Tienen que tener muy en cuenta qué es lo que están buscando en la necropsia, ¿sí? No es válido mandar miles de muestras. Esto parece una obviedad, pero una vez tuve un veterinario que me manda una muestra de necropsia, hígado, trozos de hígado, de pulmón, riñón. Hasta ahí podría haber sido lógico si uno pensaba en una septicemia, pero también mandaba muestras de espacio interdigital y muestras de conjuntiva ocular. Realmente no sé lo que estaba buscando y cuando le pregunté me dijo que él tampoco sabía qué estaba buscando, ¿sí? Entonces, no manden muestras innecesarias. Usen el criterio. ¿Qué es lo que están buscando? ¿Qué es lo que vieron anormal en ese animal para mandar la muestra?
El intestino, si van a mandar un trozo de intestino, se hacen ligaduras en los extremos, ¿sí? Como se puede observar aquí. Se hacen ligaduras en los extremos y se manda un trozo de intestino sellado. Siempre que vayan a mandar más de una muestra, cada uno en un frasco o recipiente contenedor aparte. Pulmón por un lado, hígado por el otro, riñón por el otro, intestino por el otro. Puede ser en bolsas o puede ser en frascos, pero siempre separados. Y siempre todo bien rotulado. Esto es hígado, esto es riñón, esto es intestino. Vamos a hablar un poquito de toma de muestras de micología, ¿sí? Las muestras deben ser recolectadas asépticamente, al igual que para bacteriología, y colocadas en recipientes estériles. Y tienen que ser enviadas al laboratorio para ser procesadas e inoculadas en los medios primarios. Hay que suspender toda medicación antifúngica, tanto la general como la tópica. Hay que suspender como mínimo 72 horas antes de la toma de la muestra, ¿sí? Para evitar que se impida la viabilidad de los hongos. La limpieza de la zona se hace con alcohol 70 o solución fisiológica estéril. Se utiliza gasa y no algodón porque el algodón deja pequeñas hebras que pueden ser confundidas después con filamentos de hongos, ¿sí? Para las micosis superficiales, para las tiñas, en caso de micosis superficiales, la limpieza de las zonas afectadas se realiza con alcohol 70 o solución fisiológica estéril. Las lesiones de la piel son lesiones, en líneas generales, las micosis en pequeños se dan con lesiones circulares. Recordar que el hongo es un hongo queratinofílico, le gusta la queratina, pero que también se ve inhibido por la reacción inflamatoria. Entonces, ¿qué es lo que sucede? El hongo comienza a afectar determinadas zonas centrales. Cuando el organismo produce una reacción inflamatoria, el hongo migra hacia la periferia en forma circular. Cuando el organismo o huésped hace otra reacción inflamatoria, este hongo vuelve a migrar hacia las zonas y así en forma excéntrica. Entonces es muy importante nunca tomar muestras de la zona central, porque esa zona central inflamatoria ya no contiene hongos, ¿sí? Ya no tiene el hongo activo. ¿De dónde voy a rescatar los hongos? De la periferia, ¿sí? Del lugar de donde están más alejados de la zona. ¿Y qué material puedo utilizar? Puedo recolectar pelos, tomándolo con pinzas, ¿sí? Pues estos pelos cortados que habíamos dicho, o un raspado de las costras, raspado de las costras o de pelos. ¿Dónde las voy a colocar? Las voy a colocar en placas de Petri. Si tengo esto en la clínica, las voy a colocar en placas de Petri, o las puedo colocar entre dos portaobjetos, ¿sí? Coloco la muestra en un portaobjeto, coloco un portaobjeto encima y sello alrededor con cinta adhesiva para que no se escapen los pelos. Si no, otra forma de enviarlos es en sobres de papel madera, ¿sí? En seco. Las micosis en grandes animales también se toma la misma técnica. Podría mandar pelos, costras. Recordar que en bovinos muchas veces las tiñas se presentan como verrugas más que como zonas depiladas. En ese caso necesitamos un raspado, ¿sí? De las zonas. Recordar que el raspado no necesariamente tiene que llegar hasta el puntillado hemorrágico. ¿Sí? El puntillado hemorrágico era para estudios parasitológicos. Para estudios micológicos nunca necesitamos llegar al puntillado hemorrágico, ¿sí? Si tenemos uñas enfermas, hay que cortar las uñas o rasparlas con un bisturí y enviar eso al laboratorio. Las muestras de micosis superficiales, malacesia. Dijimos que la malacesia era un habitante normal de la piel de los caninos, pero hay un sobrecrecimiento de las malacesias en lugares húmedos, como pliegues, por ejemplo, de los caninos. En ese caso, si yo quiero enviar un material para observación, puedo elegir la técnica de cinta adhesiva. ¿Cómo es la técnica de cinta adhesiva? Limpio y desinfecto la zona, pongo alcohol 70, espero a que se seque, coloco una cinta adhesiva con el pegamento hacia la piel del animal, presiono ligeramente la cinta adhesiva para que se adhieran los pelos y los detritus de la piel del animal, saco la cinta adhesiva y la pego sobre un portaobjeto, ¿sí? Como ven en la imagen. Eso es llevado al laboratorio y ahí se procesa. Esta muestra
es exclusiva para observación microscópica, no sirve para cultivo, ¿sí? Solamente para observación microscópica. Si nosotros queremos enviar una muestra para cultivo, lo que hacemos es utilizar un hisopo, ¿sí? Con medio de cultivo. Este hisopo, también tengo que hacer una limpieza y desinfección de la zona. El hisopo lo hago rodar varias veces por la piel del animal y coloco el hisopo en el medio de transporte refrigerado hasta que llegue a el laboratorio. En el caso de las micosis profundas, cuando el material procede de otras lesiones como órganos, esputos y supuraciones profundas, podemos utilizar para la toma de muestras jeringas, pipetas. Generalmente no se utiliza hisopos con medio de transportes, ¿sí? Tenemos que extremar las medidas de higiene, ¿sí? Para evitar contaminaciones externas. Eso era en cuanto a la toma de muestras de diferentes muestras clínicas. Vamos a hablar ahora del transporte de las muestras, es decir, qué pasa con esas muestras desde que ustedes las toman hasta que llega al laboratorio. Las muestras tienen que estar acondicionadas, ¿sí? El principal objetivo del transporte de las muestras es preservar el material biológico lo más semejante a su estado original, con un mínimo de deterioro y sin riesgo de que se contamine hasta que llegue al laboratorio. Bueno, para ello podemos tener envases primarios, ¿sí? Que son las bolsas, los tubos, los frascos, que tenemos que ponerlas en envases secundarios, que pueden ser cajas de cartón o de telgopor. Ya dijimos, los contenedores secundarios pueden estar limpios, pero los contenedores primarios tienen que estar estériles, ¿sí? Estos frascos, tubos o bolsas se acomodan en las cajas de cartón con algodón o papel bolitas o de polipropileno para evitar las roturas. Tienen que tener sachets refrigerantes. Si la muestra tiene que venir refrigerada, tienen que tener sachets refrigerantes. Y cada tubo o frasco, si tiene material líquido, debe ir fijado a las paredes de las cajas de telgopor para que no se vuelquen, ¿sí? La caja tiene que tener una leyenda que diga frágil. Y en este caso tiene que ir sí o sí acompañado por un protocolo. Si el protocolo va a ir dentro de la caja, tengo que ponerlo en una bolsa plástica para evitar que el descongelamiento del sachet refrigerante moje al protocolo. Esta es la forma correcta, ¿sí? Si voy a mandar un feto, entre los dos sachets refrigerantes, el feto en una bolsa primaria, ¿sí? El contenedor es la bolsa secundaria y el protocolo en una bolsa o en un folio plástico. Cada una de las muestras tiene que estar rotulada, ¿sí? Tiene que ser fácilmente identificable. Y si van a mandar muestras de necropsia, cada uno de los trozos de órganos en un frasco distinto, perfectamente identificada. Esta es la forma correcta. Esta es la forma incorrecta, ¿sí? Recuerden que cuando un profesional manda una muestra, esa muestra habla de la calidad de ese profesional. Por eso es importante mandar bien las muestras, ¿sí? Esto llegó a la cátedra de microbiología, así como ven, con la caja toda chorreando sangre. Esto se descarta y ni siquiera se toca. Estas eran varias muestras de una necropsia, todas juntas en un mismo frasco, y estas eran muestras de material fecal que se habían derramado. Todo esto es motivo de rechazo. Entonces, para repasar, y esto es muy importante que estudien, porque esto sí le vamos a tomar en el parcial que le vamos a tomar. Las muestras para diferentes tipos de microorganismos a temperatura ambiente sin medio de transporte van líquido cefalorraquídeo, líquido sinovial, líquido pleural, temperatura ambiente sin medio de transporte. Refrigerado y sin medio de transporte en contenedores estériles, orina y leche. Refrigeradas y con medio de Stuart, todas las de bacteriología, excepto esas que ya dijimos, las excepciones que ya dijimos, y las que se solicitan cultivos de levaduras como Malassezia y Cándida. A temperatura ambiente, en seco, todas las micosis superficiales, las tiñas, ¿sí? Estas se tienen que transportar en contenedores secos que pueden ser placas de Petri, frascos estériles, entre dos portas, como ya dijimos, entre dos portaobjetos, limpios y estériles.
sellando los bordes con una cinta adhesiva. Las muestras de micosis profundas se transportan en contenedores estériles, siempre húmedos, ¿sí? Evitar la desecación porque eso mata al hongo, de cierre hermético y siempre refrigeradas a 4 grados centígrados. Generalmente para micosis profunda no se utilizan medios de transporte, y las muestras para virus que no se procesan en nuestro laboratorio, recuerden, nosotros no procesamos muestras para virus, si es para aislamiento viral, van congeladas y con glicerol. Muy bien, con eso terminaríamos la fase preanalítica, lo que es inherente a ustedes en la fase preanalítica. Ahora les voy a hablar de lo que es inherente a nosotros en la fase preanalítica, que es el rechazo de las muestras. ¿Cuándo se rechazan las muestras? Por ejemplo, cuando los datos del protocolo y del rótulo no coinciden, es un motivo de rechazo. Cuando las muestras fueron transportadas a una temperatura incorrecta. Cuando la muestra no se transportó en medios adecuados. Por ejemplo, un germen anaerobio que no haya sido transportado en un medio específico para anaerobios no llega vivo al laboratorio. Cuando la cantidad remitida es insuficiente para los análisis solicitados, ¿sí? En ese caso se aclara cantidad insuficiente y se le pide al médico que tome un poquito más de muestra. Cuando el tiempo de transporte excede el recomendado, cuando pasan más de 72 horas, ¿sí? Cuando la muestra fue fijada por algún fijador, ¿sí? Cuando la muestra se conservó en fijador como formol, las muestras para microbiología nunca jamás van en conservantes, ¿sí? Porque eso destruye la viabilidad de cualquier microorganismo. Entonces, muestras fijadas para formol son útiles para histopatología, no para microbiología. También se rechazan las muestras cuando el procedimiento por el cual se tomó la muestra podría producir un informe con un valor médico dudoso o cuestionable, por ejemplo, orina por sondaje, sangre cuando el procedimiento no fue aséptico, ¿sí? Cuando el animal está medicado también hay un rechazo de la muestra, ¿sí? Si bien existen esas excepciones que les dije al principio. Y cuando la muestra se ve claramente contaminada, ¿sí? Por ejemplo, si tenemos una materia fecal que tiene pasto, tierra, nosotros nos decimos, bueno, esta muestra fue tomada del piso y no como debería ser tomada. Todo eso constituyen rechazos de la muestra. Vamos a hablar de la fase analítica, ¿sí? La fase analítica es la fase que constituye plenamente el laboratorio. Aquí tenemos varios pasos: observación microscópica, procesamiento de la muestra, interpretación del cultivo, antibiograma y autovacuna. Voy a tratar de ser muy resumida en todo esto porque no es la fase que a ustedes les interesa mayormente. Muy bien. Primero les voy a decir qué muestras clínicas tienen una observación microscópica que les pueda servir a ustedes inmediatamente. Si hablamos, por ejemplo, de lavado bronquialveolar, la tinción de Ciel-Nielsen para tuberculosis podría funcionar y la tinción de azul de lactofenol para micosis pulmonar podría funcionar. ¿Qué quiere decir esto? Que ustedes mandan la muestra. Con eso que ustedes mandaron, yo hago una observación y ya de la observación les puedo decir qué situación tiene su animal. El sedimento urinario, ¿sí? Tanto para ver infecciones urinarias como para ver leptospirosis. Leptospirosis solamente se observa en microscopio de campo oscuro. Nosotros no tenemos microscopio de campo oscuro, así que no hacemos diagnóstico de leptospirosis. El líquido cefalorraquídeo y sangre se podría tratar de ver, pero la cantidad de microorganismos generalmente es tan baja que la identificación negativa no quiere decir que no haya, ¿sí? Raspados de piel para dermatofitosis, podríamos hacer un aclaramiento con hidróxido de potasio y una tinción con azul de lactofenol, y las improntas que les dije hoy con cinta de acetato para ver malacesia se podrían teñir con Gram o tinción 15. Dentro de la fase analítica, entonces, observación microscópica, la tinción de Gram es una de las tinciones más importantes en microbiología. ¿Cuándo el médico veterinario podría solicitar un informe inmediato de tinción de Gram? En líquido cefalorraquídeo y en hemocultivo, ¿sí? Son casos de urgencia
que ni bien se tenga la tinción, hay que informar al médico clínico la observación. ¿Qué veo? ¿Cocos gram positivos? ¿Bacilos gram negativos? ¿Tiene valor diagnóstico? No, pero tiene valor orientativo para la terapéutica antibiótica. No es lo mismo tener un bacilo gram negativo que tener un coco gram positivo. De todos modos, el médico va a tener que esperar el informe definitivo, porque dentro de los cocos gram positivos no es lo mismo un Streptococcus que un Staphylococcus, ¿sí? Pero por lo menos tiene un valor orientador, ¿sí? ¿Qué es lo que deberíamos mirar en una tinción de gram? En el caso de los cocos gram positivos, como se observa acá, dijimos que la piel estaba llena de cocos gram positivos, de streptos y de Staphylococcus. En este caso, en el caso de la piel, para determinar que hay una infección, además de poder observar los cocos gram positivos, tengo que poder observar una reacción inflamatoria. Si no hay una reacción inflamatoria, esos cocos pueden ser parte de la microbiota normal o una colonización, pero seguramente no una infección, ¿sí? Entonces, en ese caso es muy orientador la tinción de gram. La tinción de Ziel-Nielsen, como dijimos hoy, era para micobacterias. Es orientadora en el caso de diagnóstico de tuberculosis. En el caso de pequeños animales, las muestras que se reciben son generalmente lavados bronquialveolares, ¿sí? O punción de ganglios linfáticos, porque estamos hablando de un animal vivo, ¿sí? La sola visualización de estas estructuras rosadas sobre este fondo celeste es patoneumónico de Mycobacterium. Podría ser un Mycobacterium bovis o un Mycobacterium tuberculosis, pero hay una tuberculosis presente. En el caso de los grandes animales es más frecuente recibir ganglios linfáticos para impronta. De hecho, de los frigoríficos recibimos ganglios linfáticos para improntas. Se realiza una impronta con el ganglio linfático en el portaobjetos, se tiñe y se observan también las estructuras, ¿sí? Las micobacterias rosadas sobre fondos celestes. El hallazgo de micobacterias es un positivo, pero el no hallazgo no es un negativo, ¿sí? Quiere decir que simplemente no se visualizan en esa muestra remitida. En el caso de las micobacterias hay que tener en cuenta que no se realiza cultivo. ¿Por qué? Porque las micobacterias tardan de semanas a meses en desarrollarse. Entonces, en líneas generales, no se hace cultivo, ¿sí? El gold estándar para micobacterias es la observación microscópica. Muy bien, hablemos del procesamiento de las muestras. Una vez que llega la muestra al laboratorio, hay que sembrarla en diferentes medios, ¿sí? Generalmente las bacterias piógenas, las productoras de pus, crecen fácilmente en agar sangre, en medios comunes como agar sangre o medios nutritivos. Cuando recibimos líquido cefalorraquídeo, sangre y líquido sinovial o todos los líquidos estériles, esos líquidos se colocan en medios de preenriquecimiento. ¿Qué son los medios de preenriquecimiento? Multiplican por 1000 las bacterias que se encuentren. Y esto es fantástico porque si hay baja carga bacteriana en el líquido cefalorraquídeo, yo puedo multiplicar estos agentes y rescatarlo en estado de pureza. Pero tiene una desventaja. Si ustedes fueron malos tomando la muestra y esta muestra no fue tomada de forma aséptica como se les recomendó, cualquier coco que haya sido arrastrado a través de piel se me va a multiplicar por miles y voy a informar una posible septicemia a partir de cocos gram positivos en algo que no tenía nada que ver, que era un arrastre, ¿sí?, de material o de microbiota desde la piel. Entonces, ojo al parche. Todo lo que son líquidos teóricamente estériles se ponen en medios de preenriquecimiento para multiplicar por 1000 esa microbiota que quiero rescatar. Pero si ustedes tomaron mal la muestra, esa muestra no sirve para nada, ¿sí? Una vez que detectamos el crecimiento bacteriano, tenemos que hacer el aislamiento y la tipificación. La tipificación se hace a través de pruebas bioquímicas, que no les voy a entrar a detallar porque sería muy largo, pero la interpretación del cultivo, cuando yo tengo la imagen de la izquierda, ¿sí?, esta imagen, puedo decir que esto es un cultivo puro. Si estoy hablando de una muestra de orina, esto es más que 10 a la 3 unidades formadoras de colonia por mililitro, entonces digo que este es un urocultivo positivo, ¿sí? Es monomicrobiano, tiene una sola bacteria y tiene una cantidad suficiente.
Esta otra, ¿sí?, muestra que llega acá me está hablando de una muestra mal tomada. Hay un cultivo polimicrobiano constituido por mohos, levaduras y bacterias. Esto, ¿sí?, es motivo de rechazo en la muestra. Una vez que yo tengo el nombre y el apellido de la bacteria que está causando la infección, tengo que hacer un antibiograma, ¿sí? Los antibiogramas son tal vez el aspecto más importante del diagnóstico microbiológico porque es lo que le va a ayudar a ustedes a instaurar una terapéutica apropiada. Los antibiogramas se realizan siempre sobre placas de Müller-Hinton. Esto es mucha microbiología, pero es así. Tengo que tener un cultivo puro. Cuando tengo el nombre y apellido de la bacteria puedo hacerle un antibiograma. La selección de antibióticos se hace en base a la bacteria y el sitio de acción el sitio de aislamiento de la muestra. No es lo mismo orina que líquido cefalorraquídeo para la prueba de antibióticos. Recordar que el reporte de los resultados es una predicción, ¿sí?, de lo que puede pasar, siempre tomando en cuenta que hay una interacción entre el antibiótico y la bacteria y entre el antibiótico y el huésped. Esto es predictivo, ¿sí? No necesariamente tiene que ser así. ¿Por qué? Porque está inducido por la concentración inhibitoria mínima que alcanza ese antibiótico en algunos sitios. Y en base a esto yo lo voy a notificar en 3 categorías: sensible, intermedia o medianamente sensible y resistente. Cuando yo notifico sensible, lo que digo es que la infección debido al microorganismo aislado puede ser tratada apropiadamente con el antibiótico a la dosis recomendada de acuerdo a la gravedad de la infección. Sin embargo, para la prescripción definitiva del medicamento, el médico tendrá que tener en cuenta todos los otros factores: biodisponibilidad del antibiótico en el tejido, presentación del medicamento, edad del paciente, condiciones patológicas o fisiológicas, entre otras. O sea, que yo notifique sensible no quiere decir que el antibiótico funcione para ese animal en particular. Quiere decir que el antibiótico funciona para esa bacteria en las concentraciones recomendadas. Cuando un antibiótico es notificado intermedio o medianamente sensible, indica que el antibiótico tiene aplicabilidad clínica en sitios corporales donde ese antibiótico alcance concentraciones terapéuticas mayores que la concentración inhibitoria mínima, ¿sí? Por ejemplo, en el caso de los beta-lactámicos y las quinolonas en el tracto urinario, ¿sí? En ese caso, como se excretan activas por vía urinaria, se alcanzan muy buenas concentraciones en orina. Si se informa resistente, quiere decir que la bacteria aislada no es inhibida por el antibiótico o que las concentraciones terapéuticas no alcanzan, ¿sí?, a inhibir el desarrollo. Por lo tanto, no es recomendado ese antibiótico para ese microorganismo en particular. Bueno, para la observación microscópica de hongos, hablemos primero de Malassezia. Recuerdan que habíamos tomado la muestra con cinta adhesiva. Esa cinta adhesiva, una vez que llega al laboratorio, se da vuelta, la parte adherente queda hacia arriba, se hace una tinción de Gram. Cuando se termina la tinción de Gram, se vuelve a dar vuelta, ¿sí?, se vuelve a colocar sobre el portaobjeto. Con una gota de aceite de cedro se observa con objetivo de inmersión y lo que vamos a observar son levaduras con características Gram positivas, se tiñen de violeta, ¿sí?, con esta típica forma de pisada o ánfora que tienen las Malassesias. Recordar en este caso que la Malassezia es un habitante normal de piel de los animales pequeños y entonces voy a tener que hacer un conteo, ¿sí?, de microorganismos por campos para decir si realmente existe una infección o no. Para el caso de las tiñas de las micosis superficiales, los pelos y las uñas que llegan al laboratorio se procesan con un aclaramiento por hidróxido de sodio o hidróxido de potasio al 40%. Este aclaramiento permite diluir un poco, permite degradar un poco la estructura del pelo para poder observar las esporas. Las esporas pueden verse por fuera del pelo, en ectotrix, como acá, ¿ven?,
Todas estas son esporas por fuera del pelo o por dentro del pelo en endotrix, como pueden observar aquí, ¿sí? Eso se puede observar en el microscopio óptico. Otras tinciones recomendadas para micología pueden ser el azul del lactofenol, para observar estructuras de reproducción de los hongos, ¿sí? Miren qué bonito, este Aspergillus. Estos son lactofenol. Se puede utilizar la técnica de tinta china si se sospecha de criptococosis en líquido cefalorraquídeo. El líquido cefalorraquídeo se hace doble tinción con tinta china para ver la criptococosis. El Cryptococcus es un hongo que posee cápsula y así se ve la cápsula con tinta china, ¿sí? Se ve un área refringente rodeando a las bacterias. Entonces, se hace una tinción con tinta china para ver criptococosis y una tinción con Gram para ver las otras bacterias que pueden estar en el líquido cefalorraquídeo. Los hongos son cultivados en medios comunes, como puede ser el medio saburó. Recuerden, por favor, que para dermatofitos, ¿sí? Las colonias de dermatofitos se cultivan a 25 grados a temperatura ambiente y las colonias que se forman son colonias algodonosas, ¿sí? Como pelusas, y tardan de 15 a 20 días en desarrollar la estructura reproductiva. Con lo cual, no pidan un informe inmediato de hongos, ¿sí? Micología tarda mucho. Entonces, así se observan los mohos en placa, ¿sí? Como si fueran colonias peludas. En cambio, las levaduras desarrollan como si fueran colonias de bacterias, ¿sí? Colonias más pequeñas, mucosas, pueden ser blancas o de color, depende de la levadura. En este caso, la Malassezia genera colonias blancas, ¿sí? Y las cándidas pueden desarrollar colonias que después podemos identificar a través de Chrome-Agar. Perdón, me faltó decir que las levaduras tardan aproximadamente 48 horas en desarrollarse y se cultivan a 37 grados centígrados. Entonces, levadura 37, moho a 25, moho tarda 15 a 20 días, levadura 2 días, ¿sí? Dentro de la fase analítica, quería comentarles la aplicación de la autovacuna. Una vez que yo aislé al germen y que lo identifiqué, puedo hacer una vacuna autóloga, ¿sí? O autovacuna, que es ese mismo germen rescatado de ese paciente, se inactiva y se lo vuelve a colocar al paciente, ¿sí? ¿Cómo lo inactivamos? Con formol. Las vacunas pueden ser vacunas de bacterias o virus, ¿sí? En pequeños animales, las autovacunas que nosotros realizamos, las que estamos usando actualmente, son autovacunas para otitis, para piodermias, para infecciones urinarias. Generalmente son infecciones problemáticas, crónicas o recidivantes, ¿sí? Entonces, se pide la autovacuna de estas infecciones cuando no quedan alternativas terapéuticas. Para grandes animales estamos haciendo autovacunas para mastitis, para moquillo o papera equina. Siempre tengan en cuenta, si van a mandar muestra para hacer autovacuna, de tomar la muestra de punción del absceso, ¿sí? Para poder rescatar el estrepto, porque si no es muy difícil rescatarlo, y cuando comienza la enfermedad, no cuando la enfermedad ya está tan desarrollada que seguramente se contaminó con otros microorganismos. Pero funciona excelentemente bien, tanto la vacuna de mastitis como la de moquillo o papera equino, ¿sí? Otra vacuna que hacemos contra virus es la de papiloma, ¿sí? En este caso tenemos que tomar en cuenta que la vacuna de papiloma, ¿sí? Podremos sacar tantas dosis como material sea remitido, ¿sí? Es decir, no podemos multiplicar al virus. O sea, si ustedes me mandan 2 verrugas, con esas 2 verrugas yo voy a tratar de hacer las vacunas que salgan. No manden 2 verrugas y digan para todo el rodeo, porque no existe, ¿sí? A diferencia de las bacterias, si yo aíslo la bacteria, la puedo cultivar en un montón de medios y puedo tener miles y miles de dosis a partir de un aislamiento. Entonces, ahí sí, en el caso de adenitis, ustedes pueden enviar una sola muestra y pedirme autovacunas para todo el rodeo, ¿sí? El procesamiento total de la autovacuna requiere aproximadamente 10 días. ¿Por qué? Porque hay una fase de inactivación, hay una fase de siembra, recuperación del microorganismo, una fase de inactivación con formol y después de eso hay una fase de
de corroboración de que sea estéril, ¿sí? Un control de esterilidad. Por eso lleva un poquito más de 10 días la fabricación de una autovacuna. Sin embargo, andan fantásticamente bien y son muy recomendables. Las autovacunas se pueden dar al mismo tiempo que los antibióticos, no están contraindicados y lo que hacen es, además de combatir al germen específico, actúan como elevadores inespecíficos de las defensas. Muy bien, hablemos un poquito de diagnóstico viral, aunque ya les vuelvo a repetir, el Laboratorio de Microbiología de la Facultad no hace diagnóstico viral. ¿Qué alternativas tenemos? Aislamiento viral. Si lo puedo mandar a un centro de referencia, podríamos hacer un aislamiento viral, no en los laboratorios que tenemos acá en Corrientes. Otras alternativas serían la identificación del virus a través de inmunofluorescencia. Podríamos utilizar técnicas de biología molecular como sondas o PCRs y podríamos también tratar de detectar anticuerpos virales, ¿sí? Todas las técnicas de anticuerpos virales. Vuelvo a repetir, el diagnóstico viral no se realiza en la cátedra. La fase post-analítica incluye el informe de los resultados, el análisis y los datos epidemiológicos. Este es un modelo de informe de los resultados. Como pueden observar, en él hay algunas cuestiones protocolares, la fecha, la referencia interna con la que es conocida la muestra que ingresó, el profesional a cargo, ¿sí? Y el médico responsable que firma ese informe. Esas son todas cuestiones protocolares. Pero además hay que identificar de alguna manera al paciente, ¿sí? Para que el veterinario sepa a qué paciente pertenece. El primero de los puntos que vamos a debatir es la coloración de Gram. Ya habíamos dicho que la coloración de Gram podía darnos muchos indicios, ¿sí? Si yo observo gran cantidad de cocos gram positivos y abundante cantidad de células leucocitarias, puedo inferir que hay una infección. Si solamente observo escasos cocos gram positivos y ninguna célula leucocitaria, puedo inferir que es una microbiota normal y entonces directamente ni se informa, ¿sí? La observación microscópica directa se informa de urgencia, ya lo habíamos dicho, en líquido cefalorraquídeo y en sangre. También a pedido del médico podríamos informar orina, ¿sí? la observación de sedimento urinario. ¿Qué más informamos? El cultivo, el aislamiento, ¿sí? Que se aísla en particular. Nosotros informamos el aislamiento con nombre y apellido. Fíjense que en este caso, por ejemplo, se llega hasta género Pseudomonas sp, pero no pudimos llegar a esta especie, ¿sí? Pseudomonas, hay varias pseudomonas que son patógenas, Pseudomonas aeruginosa, Pseudomonas pútida. Entonces, en este caso no se pudo llegar a género y especie. Sin embargo, se pudo hacer el antibiograma, ¿sí? El antibiograma se notifica como antibiograma realizado para bacilo gram negativo no fermentador, Pseudomonas. Y se informa sensible, resistente y medianamente sensible. En la observación se pone, en la observación nosotros colocamos, en este caso, por ejemplo, autovacuna en procesamiento, quiere decir que primero le entrego el informe y luego de 10 días le entrego la autovacuna, ¿sí? Sin embargo, este médico ya podría empezar la terapia con antibióticos porque tiene suficientes herramientas para hacerlo, ¿sí? De todos modos, como era una otitis crónica, el veterinario decidió hacer también la autovacuna. ¿Por qué? Porque la autovacuna se puede conservar en la heladera y si vuelve a recidivar la enfermedad se le puede tratar con esa misma autovacuna. Entonces, el médico veterinario en este caso decidió hacer el antibiograma, empezar la terapéutica con antibióticos, pero aguardar también la autovacuna. En cuanto al informe del antibiograma, solamente notificamos antibióticos apropiados para la infección, ¿sí? No informamos antibióticos que no tengan concentración en los lugares donde está, ¿sí? Entonces, no informamos, por ejemplo, beta-lactámicos, o sea, no se informan los antibióticos que no tengan incidencia en el sitio de acción. Y tampoco se informan los antibióticos que sean de uso prioritario en medicina humana. Nosotros muchas veces probamos antibióticos de uso en medicina humana, pero no se los notifica en el informe para evitar que ustedes hagan un mal uso de ellos. Solamente se notifican estos antibióticos cuando no hay otra opción terapéutica. ¿Cuáles son esos antibióticos?
imipenem, meropenem, tigeciclina, vancomicina, teicoplanina. Son antibióticos que están reservados a uso humano, pero que si no tenemos otras alternativas terapéuticas podríamos usarlos en animales, ¿sí? En observaciones, generalmente les aclaramos los mecanismos de resistencia y su implicancia. Esto es muy importante para el clínico, ¿sí? Porque ustedes no tienen por qué estar sabiendo cuáles son los mecanismos de resistencia. Entonces, si yo notifico un Staphylococcus aureus o un Staphylococcus pseudointermedius meticilino resistente, abajo aclaro. Staphylococcus meticilino resistente a todos los beta-lactámicos, incluyendo penicilina, cefalosporinas, carbapenémicos, imipenem y meropenem, y combinaciones de beta-lactámicos con inhibidores, como amoxicilina clavulánico, ampicilina sulbactam, piperacilina tazobactam, ¿sí? Entonces, si yo informo Staphylococcus meticilino resistente, quiere decir que es resistente a todos los beta-lactámicos. Y se los aclaro abajo para evitar un problema terapéutico. Si yo informo una enterobacteria que contenga una beta-lactamasa de espectro extendido, abajo les aclaro enterobacteria con BLE, beta-lactamasa de espectro extendido, significa que es resistente a ampicilina, piperacilina, cefalosporina de primera generación, cefalosporina de segunda generación, cefalosporina de tercera generación, de cuarta generación y astrionan, ¿sí? Con sensibilidad a imipenem y meropenem. Y si les notifico BLEA, que es beta-lactamasa de espectro ampliado, quiere decir que estas enzimas inactivan aminopenicilina, que son amoxicilina y ampicilina, ureidopenicilina, carboxipenicilina, cefalosporina de primera generación, pero son sensibles a beta-lactámicos combinados con inhibidores de la beta-lactamasa. Todo eso se lo voy aclarando en observaciones para que ustedes vayan entendiendo cuáles son las implicancias de obtener un microorganismo resistente. En el análisis de los resultados, generalmente esta es una de las etapas que menos se realiza. Tendría que ser la interacción entre un microbiólogo y un clínico. En este caso, si se informa un resultado que el clínico no comprende cuáles son las implicancias, podría llamar al microbiólogo y sentarnos a discutir. Sería maravilloso. ¿Por qué? Porque yo aprendo muchísimo de la forma en que se medican los animales a medida que voy hablando con ustedes, y para ustedes podría ser enriquecedor también saber cuáles son los mecanismos de resistencia que están teniendo en el lugar, ¿sí? Sobre todo si es una producción, por ejemplo. Los datos epidemiológicos deberían ser suministrados por el laboratorio regional. Es decir, que una vez por año el laboratorio debería informar cuáles son los microorganismos y cuáles son los microorganismos frecuentemente aislados de qué sitio anatómicos por partes. Digamos, a ver, otitis, por ejemplo, se aíslan en mayor preponderancia Pseudomonas, segundo estáfilo, tercero Escherichia coli, cuarto Proteus, ¿sí? En piel se aíslan, piel de canino se aíslan, predominantemente Staphylococcus pseudointermedius, en segundo lugar Staphylococcus aureus, en tercer lugar enterobacterias, en cuarto. Entonces, el notificarles qué es lo que se aísla por región anatómica les ayuda a ustedes a inferir cuáles serían las mejores terapéuticas para cada caso en particular. Pero eso es injerencia del laboratorio de microbiología, que debería informarlo una vez por año. Si bien estos informes no existen, nosotros todos los años participamos de las jornadas, tanto de extensión como jornadas estudiantiles, como jornadas docentes, y se notifican los aislamientos y los perfiles de resistencia de los aislamientos del laboratorio. Muy bien, vamos a hablar un poquito, no mucho, del fracaso terapéutico. Recuerden que el fracaso, la cura clínica y la cura bacteriológica no es lo mismo, ¿sí? La cura bacteriológica es cuando logré eliminar a la bacteria. La cura clínica es cuando logro que mejore el paciente. ¿Por qué fracasa la terapéutica? Hay muchos motivos de fracasos. El primero de ellos relacionados conmigo, ¿sí? Fracasos que tienen que ver con el microbiólogo. Cuando yo informo un perfil de resistencia, un antibiótico que no es apropiado para ese animal o ese sitio anatómico. Cuando estoy informando flora banal en lugar de un microorganismo patógeno, también estoy cometiendo un error y estoy induciendo a cometer un error.
Muchas veces no encuentro los discos de antibióticos específicos, ¿sí? Y entonces se prueba un disco representativo y en ese caso, en el antibiograma, informo sensible a cefalosporinas de primera generación. Y son ustedes los que tendrán que ir a ver cuáles son las cefalosporinas de primera generación de uso veterinario, ¿sí? Y muchas veces no hay puntos de corte para antibióticos porque los puntos de corte para antibióticos se establecen por cada animal y por cada sitio anatómico. Y muchas veces no existen para veterinaria. Sí están muy estandarizados para medicina humana, a veces se utilizan esos puntos de corte, pero a veces ni siquiera para eso los tenemos, ¿sí? Los fracasos que tienen que ver con ustedes, con los médicos clínicos. Yo creo que el mayor error que cometen es no diagnosticar la patología de base. Tal vez ustedes me manden un hisopado de piel y me dé positivo a un germen, pero en realidad el germen no es el productor primario de esa enfermedad, sino que hay una enfermedad inmunitaria, alérgica, tumoral. Tienen que resolver primero la patología de base y después ocuparse de la bacteria. Lo primero que deberían hacer los médicos clínicos a la hora de seleccionar un antimicrobiano es identificar el agente causal, ¿sí? Primero identificar quién lo está produciendo. Muchas veces esto no es así, llega un paciente con una otitis, se lo diagnostica de forma empírica y se lo trata también de forma empírica. Muchísimas veces el 80% funciona, ¿sí? El ojo clínico el 80% de las veces funciona. Pero ese 20% que no funciona hace que el paciente o que el dueño del paciente decida irse de esa veterinaria y buscar otra donde se realicen los estudios complementarios, ¿sí? Entonces, si uno piensa que es caro un análisis complementario, es muchísimo más caro perder un paciente. Fracasos que tienen que ver con el propietario. Y muchas veces el propietario no sigue las indicaciones del médico, no entiende las indicaciones del médico, o las sigue durante 2 o 3 días y después cuando hay una mejoría la suspende, ¿sí? Fracasos que tienen que ver con las bacterias, y esta es la que más nos da dolores de cabeza. Los fracasos que tienen que ver con las bacterias, hay una ley de Murphy que dice que en condiciones normales de temperatura y presión, cada microorganismo tiende a comportarse como se le dé la gana. Es decir, los microorganismos hacen lo que quieren. Entonces, aún habiendo realizado el estudio correspondiente, aún habiendo seleccionado el mejor antibiótico que la terapéutica pueda ofrecer, puede haber un fracaso. ¿Por qué? Porque los microorganismos tienen mucha variabilidad, ¿sí? Y muchos de ellos adquieren resistencia a antimicrobianos, ¿sí? Uno de los fracasos terapéuticos debido a las bacterias es, por ejemplo, la producción de biofilm. Las pseudomonas son grandes productoras de biofilm. En oído, si una pseudomona produce biofilm, por más que le dé el antibiótico apropiado, esa producción de biofilm impide que el antibiótico llegue al sitio blanco. Entonces, primero tendré que deshacerme del biofilm, puedo hacerlo acidificando el conducto auditivo y después recién podré poner antibióticos para tratar de que funcionen. Con respecto a la resistencia a antimicrobianos, ¿sí? La resistencia a antimicrobianos es el mecanismo a través del cual las bacterias pueden disminuir o inactivar la acción de los agentes antibióticos. Nosotros tenemos una tendencia a enfrentarnos a la guerra con el mejor armamento que tenemos. Si tenemos un mosquito, ¿sí?, que podríamos matar con un chancletazo, de repente lo estamos apuntando con un arma de expansión masiva, más una granada, ¿sí? Y esto seguro que va a ser efectivo. ¿Vamos a matar al mosquito? Seguro que lo vamos a matar. ¿Pero va a ser eficiente? No, porque vamos a producir un daño al huésped. En este sentido, quiero aclarar que la resistencia a antimicrobianos es una resistencia natural de las bacterias. Las bacterias naturalmente son resistentes, pero cada vez que yo aplico un antibiótico y lo aplico mal, estoy seleccionando un grupo de bacterias que tengan esa resistencia a antimicrobianos, ¿sí? Entonces es muy importante entender esto. Los antibióticos no inducen resistencia, pero los antibióticos hacen presión de selección y presionan para que se seleccionen las bacterias que son resistentes. Y así tenemos 3 categorías, ¿sí?, de resistencia. La primera, MDR, es Multidrug Resistance. El patrón de resistencia múltiple
es la resistencia al menos a un agente en 3 o más categorías de antimicrobianos, es decir, al menos a un antibiótico en cada categoría. Durante los años de laboratorio que tengo, la verdad que vimos pocos gérmenes con resistencia a múltiples drogas y frecuentemente pertenecen a los géneros Pseudomonas, Staphylococcus y Klebsiella. XDR es extremadamente resistente a las drogas, ¿sí? De su inglés. No susceptible al menos a un agente en todas las categorías. Es decir, es resistente al menos a un agente en todas las categorías, pero permanece susceptible a una o dos categorías de antimicrobianos. En los años que tengo en el laboratorio, que ya van a ser más de 20, recuerdo un solo caso de un germen extremadamente resistente, que era un Enterococcus faecalis, aislado de la orina de un gato, que era solamente sensible a un antibiótico de uso humano, que era la teicoplanina, ¿sí? Era el único antibiótico efectivo para este gato. Entonces a este gato se le aplicó teicoplanina más una autovacuna. De todos modos, en gatos las infecciones urinarias suelen tener otras patologías de bases, como una obstrucción, y no siempre son microbianos. En este caso tenía un Enterococcus difícil de tratar. La última, las bacterias pan-resistentes son resistentes a todos los antimicrobianos posibles. Gracias a Dios, en los años que tengo, nunca jamás hemos aislado de una muestra de veterinaria un germen pan-resistente. Muy bien, con respecto a la elección del tratamiento, podemos hacerla en bases a conceptos empíricos, racionales, o bases racionales para el uso empírico de los antibióticos. El empírico es la experiencia. Ustedes usan un antibiótico, les funciona y lo van a seguir usando. Eso es empírico. Racional, basado en la razón, ¿sí? Leyeron un paper, saben cuáles antibióticos funcionan mejor y lo prescriben en razón a eso. Las bases racionales para el uso empírico de los antibióticos toman en cuenta los signos y síntomas clínicos, los resultados del laboratorio y los datos epidemiológicos, ¿sí? Entonces, tomo en cuenta todo el contexto global y recién ahí lo medico. El tratamiento siempre tiene que estar basado en la identificación del agente etiológico, ¿sí? Y en la susceptibilidad a los antimicrobianos. Criterios para definir el tratamiento empírico. Hay un criterio clínico, uno epidemiológico y uno farmacológico, ¿sí? De todos modos, de todo esto, que se los voy a dejar para meditar, no es mi área, la clínica, entonces no estoy habilitada tal vez para darles consejos de antibióticos. Siempre hay que elegir el más efectivo, el menos tóxico, fácil de administración y por supuesto el más económico. La OMS en 2016 larga un comunicado, una lista, digamos, de microorganismos sumamente resistentes que necesitan o requieren de nuevos antibióticos, ¿sí? A esta lista alguien la llamó escape por los acrónimos de Enterococcus, Staphylococcus, Klebsiella, Acinetobacter, Pseudomonas y Enterobacterias en general. Dentro de esta lista, Acinetobacter baumannii, yo he aislado Acinetobacter 2 veces en toda mi vida, en 20 años de actividad, 2 veces en toda mi vida. Para nosotros en clínica de pequeños, los gérmenes que más dificultades nos dan con respecto a la resistencia a antimicrobianos son Staphylococcus meticilino resistentes, Pseudomonas aeruginosa multiresistentes, Enterobacterias productoras de blea o ble, ¿sí? Beta-lactamasa de espectro extendido y beta-lactamasa de espectro ampliada, Enterococcus multiresistentes, Enterococcus resistentes a vancomicina, y la Klebsiella pneumoniae, que estaría dentro de las enterobacterias, también productora de beta-lactamasas de espectro extendido, espectro ampliada, y nuevas beta-lactamasas que son dificilísimas de exterminar. Muy bien, ¿cuál es la utilidad del aislamiento o identificación etiológica? Primero, podemos declarar zonas libres de infecciones específicas, podemos detectar oportunamente las enfermedades transmitidas por inseminación artificial y evitar daños en el rodeo. Cuando hacemos transferencia de embriones es indispensable que sean estériles.
minimizamos los riesgos de transfusiones sanguíneas, realizamos programas de erradicación o investigación sanitaria, podemos hacer estudios de enfermedades exóticas y por el riesgo zoonótico que implican algunas enfermedades. Muy bien, esta es toda la clase del día de hoy. Queda abierta el foro de consultas en la plataforma Moodle. Mi mail personal es vale_amable@yahoo.com.ar si quieren comunicarse. Les agradezco muchísimo la atención y espero que puedan irles bien.